Ministerios Cristianos Casa presenta Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo, bajo la conducción de la licenciada Ligia de Sáenz, orientadora familiar y matrimonial. Bienvenidos. Otra vez con ustedes, mis amigos y amigas del Austro. Soy Ligia de Sáenz, orientadora familiar y matrimonial, quien les da la más cordial bienvenida a una audición más de su programa Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo. Seguimos con la serie El abuso sexual. Esperamos que al término de esta, quienes pudieran estar sufriendo culpa, temor y vergüenza por causa de este grave mal, nos permitan ayudarlos. Linda, bienvenida. Su saludo, por favor, para nuestra amable audiencia. Gracias, Ligia. Soy Linda Freeman y estoy muy contenta con la presencia de todos ustedes con nosotras. Espero que estos programas sean realmente para su beneficio. Adelante, Ligia. Sumidos en dolor profundo, rotas las ilusiones y las esperanzas. Cuánta impotencia ante el horror de aquella acción, impotencia que duele, claro que duele, y mucho más que el impacto mismo de la depravada violación. Es que no comprenden, no pueden comprender, como aquel que los dijo que los ama, en fiera locura y voraz perversión, con violencia dejaron solamente los guiñapos de la sencillez de una pequeña criatura, indefensa, incapaz de poderse defender de aquel monstruo devorador de su inocente virtud. Y allí se quedan en soledad profunda, sin nadie a su lado que los quieran consolar. Heridos, traicionados, no hay nadie en quien confiar. Un silencio mordaz los desgarra el alma y un vacío de muerte los envuelve la vida. Nunca más serán los mismos, se dicen. Nadie nos amará. Es mejor dejar de existir. No, por favor, no sigan escuchando esas voces extrañas y mentirosas. Ánimo, mis amados, ánimo, mis amadas, si es posible volver a empezar. Jesucristo el sanador es quien curará las heridas dejadas por el abuso sexual. Él murió en la cruz por amor a ustedes. Dejen que Él sane sus vidas lastimadas. Por supuesto que la decisión está en ustedes. Cristo Jesús está allí a su puerta y los llama. Recuerden que hasta para la muerte, Él es la solución. En casa, a las personas que van por ayuda, les presentamos dos requisitos indispensables para la solución de sus males. Primero, creer que Jesucristo es Dios de imposibles y que operará su sanidad, su libertad y su anhelada comunión con la familia. Y segundo, obedecerle. No hay otras maneras. Hoy partimos con el daño que causa el abuso sexual. Las víctimas de abuso sexual a menudo se preguntan cómo es que los acontecimientos pasados pueden ser tan dañinos en el presente. El daño del pasado no se borra con el tiempo. Un brazo fracturado que no se trata debidamente se mejora, pero no sana de la manera en que Dios quiere que sane. El tiempo puede disminuir el dolor de los recuerdos, pero no sana la herida. De la misma forma, el daño por lo general no desaparece cuando una persona se convierte al cristianismo. Seguir a Cristo es como restaurar una propiedad maravillosa, pero estropeada. Su dueño anterior destruyó su belleza, pero el nuevo dueño tiene la intención de renovar la gloria anterior. Todos los cuartos deben rehacerse. El hecho de que finalmente entreguemos nuestras vidas a Dios no significa que inmediatamente todos los cuartos se vayan a restaurar y a ser hermosos. De hecho, es posible o bien rehusar permitir que Dios trabaje en ciertos cuartos, o bien no ser conscientes de que en el piso de arriba podría haber un cuarto secreto que necesita su atención. Tal resistencia a una completa restauración es típica de las víctimas de abuso sexual.
O bien la persona se niega conscientemente a admitir que el abuso pasado tiene algún impacto en la vida actual, o bien no recuerda el daño pasado. En cualquier caso, no basta con pasarle la propiedad a Dios, sino que hay que hacer más con el cuarto. Es necesario prestar una atención específica al daño antes de empezar la restauración. ¿Cuál es el daño que sufren los que han sido víctimas de abuso sexual? El abuso sexual, independientemente de cuántas veces haya ocurrido, la identidad del que lo cometió y la gravedad y naturaleza del abuso, hace que la víctima se sienta impotente, traicionada, confundida y aún rechazada por Dios, piensa. Veamos el sentimiento de impotencia. Las víctimas de abuso sexual son a menudo físicamente más pequeñas que quien comete el abuso. Se sienten incapaces de detenerlo. A muchas se las amenaza con daño físico o emocional. La víctima se siente capturada. No parece haber salida. Las víctimas también se sienten incapaces de detener su propia angustia. Todos los esfuerzos para alejarse mentalmente del cuerpo durante el abuso y toda la energía empleada para suprimir las lágrimas pueden dar resultado por un tiempo, pero el dolor no termina. El dolor parece ser tan enemigo como el que comete el abuso. Muchas veces emplea una gran cantidad de tiempo negando el abuso o al menos el dolor físico y emocional que se experimenta. Puesto que esos esfuerzos no dan resultado, las víctimas se sienten incapaces de eliminar sus propias heridas internas. Estos sentimientos de vulnerabilidad a menudo terminan siendo intentos agotadores de controlar la propia vida. Las víctimas de abuso muchas veces sienten que su existencia depende de tener el control de todo. Por ejemplo, una mujer que conozco y que está lidiando con el daño que le causó un abuso sexual en el pasado, le pegó a su hijo por jugar en el lodo. Al igual que la mayoría de los niños de 6 años de edad, a él no le preocupaba ensuciarse. Después de que ella lo mandó a entrar en la casa, se disculpó conmigo. Estaba llena de remordimientos por haberle gritado. Admitió que a menudo perdía la paciencia con él. Le pregunté por qué sintió la necesidad de disculparse conmigo si sus palabras no fueron contra mí ni habían sido particularmente graves. Ella dijo, siempre siento que debo pedir disculpas por casi todo lo que hago. Me aborrezco cuando algo no está en orden. Esta mujer expresó la batalla interior de una persona que no se puede relajar. Muchas veces existe una presión constante para ser perfectos, para no fallar y para evitar desilusionar a otros. El no poder vivir a la altura de esas expectativas a su vez lleva al agotamiento y a que la persona se aborrezca a sí misma. Los esfuerzos para tener el control a la larga llevan a estar aún más fuera de control. Esta incapacidad a menudo da como resultado la desesperanza. La terrible experiencia de ser impotente en muchos casos lleva a una actitud depresiva que hace que la persona piense, ¿para qué molestarse? Muchas víctimas de abuso asumen que ellas tuvieron la culpa y sufren de ataques periódicos de depresión y autodesprecio crónico. La pregunta, ¿por qué no pude detener el abuso?, se queda en ellos como una llaga que supura. Una mujer dijo, si hubiera sido más lista, más fuerte o más valiente, tal vez no hubiera ocurrido. Nada puede estar más lejos de la verdad, pero aunque le digan que no fue su culpa, por lo general no ayuda por mucho tiempo. Los sentimientos de impotencia se suelen llevar en el corazón y el aborrecimiento a sí mismo se hace más agudo, hasta el punto de la desesperación. Por triste que sea, la impotencia no es la única herida. La desesperanza y la depresión le siguen detrás muy de cerca. El sentimiento de traición. El abuso sexual es una trágica traición de la confianza. La confianza es crucial para el crecimiento. Dios nos da padres para que actúen como suplentes suyos hasta que aprendamos a transferir nuestra dependencia a Él.
Dice a los padres que críen a sus hijos en su nombre y los apremia a no provocarlos a ira, según el libro de Efesios 6:4. Pocas acciones provocan más a ira y violan más la confianza entre padres e hijos que la traición que resulta del abuso sexual. El padre debe proporcionar un ambiente razonablemente seguro en el que el niño pueda experimentar y aprender de la vida sin sufrir un daño que le destroce el corazón. La seguridad es el pegamento que permite al niño conectar las diferentes piezas de la realidad sin temor ni condenación. Cuando se viola la confianza trágicamente, a la larga, el niño se aleja del aprendizaje y del crecimiento y sospecha de todos los que le brindan cuidado, incluyendo a Dios. En la mayoría de los casos, el transgresor es un pariente o una persona conocida de la víctima. Este porcentaje es alarmante, llega al 89%. La persona que típicamente comete abuso sexual por lo general prepara al niño por un periodo de tiempo antes de llevar a cabo el abuso en sí. Puede que le haga favores especiales al niño para formar un vínculo de intimidad. Esto se profundiza más por medio del toque físico y de una participación juguetona que enriquece ese vínculo. Imagínate, Linda, en verdad, los niños que deberían ser protegidos por su propia familia son víctimas de ellos. Cuando el toque físico pasa de ser apropiado y no sexual a ser inapropiado y sexual, a menudo parece una transición natural y aceptable, una transición supuestamente deseada por la víctima. La traición de ser escogido como víctima y usado por un ser querido es profunda. Para mí es demasiado cruel. El transgresor usa el deseo natural de intimidad dado por Dios como anzuelo para llegar a algo que destruye el alma. La víctima no puede ver ni detener el plan. En la mayoría de los casos, el proceso de seducción es tan efectivo que la víctima hasta cierto punto se siente responsable del abuso. Si usted es una de las víctimas de abuso sexual y está sufriendo calladamente porque no sabe cómo buscar ayuda para su conflicto, por favor le rogamos que acepte nuestro deseo de caminar a su lado en el proceso de su sanidad interior. Dios conoce su dolor y este es el momento de darse la oportunidad para que Él le sane y libere de esa cárcel terrible de culpa, vergüenza y desconfianza. En Ministerios Cristianos Casa le ofrecemos nuestra ayuda. Toda orientación familiar es gratuita y está basada en principios bíblicos con apoyo de la psicología. Nuestra oficina está ubicada en Francisco Calderón 291 y Javier Loyola, a 3 cuadras del Colegio Manuel J. Calle. Atendemos de lunes a sábado desde las 3 de la tarde con cita previa. Este mensaje fue el segundo de la serie El abuso sexual. Hoy vimos el daño que causa el abuso sexual. Mañana veremos un poco más de este tema. Gracias por su amable sintonía. No se pierda la tercera parte. Dios mediante, mañana estaremos a esta misma hora y por esta misma emisora. Estamos cordialmente despedidos. Hasta la próxima. Bendiciones.